Reciban un cordial saludo, compañeros de instituto. A continuación vamos a dar solución al circuito número 2. Entonces, según el problema planteado, nos dan el siguiente circuito, en este caso es este, y las variables que tenemos o los elementos con que cuenta el circuito serían resistencia R1 equivale a 2 ohms, el inductor o la bobina equivale a 2 henrios, el capacitor como el capacitor 1 equivale a 2 faradios y la corriente en la resistencia es igual a 1 dividido entre 2 por la raíz de el voltaje del capacitor. Eh, Teniendo en cuenta esas variables, los elementos, vamos a hallar las siguientes partes teóricas: el modelo matemático no lineal y lineal también, como la contralabilidad también. Entonces, para dar solución a ese, primero pues identificamos las corrientes que circulan por cada componente. En este caso las denominamos a la corriente que pasa por esta resistencia, em, corriente 1, a la resistencia que pasa por el capacitor, corriente 2, a la resistencia que sale de este circuito en paralelo la denominamos corriente 3, y al igual que aquí en este nodo también se generan otras tres corrientes, en este caso la resistencia R1, entonces tenemos la corriente 5, la que sale de este nodo, entonces tenemos la corriente 4 y la que sale hacia la bobina, la corriente 6. En otras palabras, también podemos por mallas. En este caso tenemos aquí la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Y algunas variables a tener en cuenta importantes para entender en las ecuaciones. Lo que representan es IL representa la corriente en la bobina, IR la corriente en la resistencia y C la corriente en el capacitor. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora vamos a identificar las variables de estado. En este caso tenemos el condensador y el condensador 1 como el condensador y la bobina. Tenemos tres elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos condensador 1 y la corriente en la bobina. Aquí es el voltaje del condensador, el voltaje del condensador 1. Entonces, en la malla 2 hay una caída de voltaje en la resistencia en el capacitor, y como son iguales y pues estos se encuentran en paralelo, pues el, el voltaje no va a variar, va a ser el mismo. Así como he sacado aquí la imagen para que recordemos que se encuentran en paralelo la resistencia y el capacitor. Esa es la malla que estamos describiendo, donde el voltaje de la resistencia es igual al voltaje del capacitor. Entonces, para poder hallar el voltaje de un capacitor, empleamos la siguiente fórmula o la siguiente integral. Entonces, aquí tenemos los procedimientos matemáticos, donde la corriente es igual al capacitor por la derivada del voltaje dividido entre la derivada del tiempo. Entonces, aquí efectuamos y llegamos al siguiente. El voltaje en el capacitor en forma derivada nos quedaría así. Entonces la derivada del voltaje del capacitor dividido entre la derivada del tiempo es igual al capacitor por la fracción, la derivada por un medio por la integral de la corriente del capacitor de la derivada del tiempo dividido entre la derivada del tiempo. Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera ecuación, o sí, el resultado del voltaje en el capacitor.
Entonces, para la malla I2, según Kirchhoff, perdón, entonces aquí tenemos la ecuación y aquí la tenemos pasando el voltaje del tiempo hacia acá, por eso lo pasamos con signo positivo. Como tenemos R1 y el capacitor 1 están en serie, como lo podemos ver aquí en la imagen, entonces esta corriente no cambia. Recordemos que cuando están en serie es el mismo valor. Ahora vamos a hallar el voltaje en la resistencia R1, o sea, en esta resistencia. Y aplicamos ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje en la resistencia R1 es igual a la corriente R1 por la resistencia R1. Teniendo en cuenta estos datos, entonces para hallar la corriente en el capacitor tenemos la siguiente fórmula. La corriente en el capacitor 1 es este, es igual al capacitor por la derivada del voltaje en el capacitor dividido entre la derivada del tiempo. Aquí tenemos esta ecuación reescribida en bases de forma canónica. Ahora este mismo le vamos a escribir los valores de R1 y es decir, de la resistencia 1 y del capacitor 1, cuyos valores de la resistencia 1 es 2 ohmios y del capacitor 1 es de 2 farads. Entonces aquí tenemos. Continuando, entonces aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación de color rojo. Le he puesto de colores diferentes para poder diferenciar, de esa manera no confundirnos. En la malla 3, aquí entonces tenemos que R1, eso quiere decir que la resistencia R1 y el capacitor 1 están en paralelo frente al inductor, o sea que el voltaje es el mismo. Y entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje del inductor. Teniendo en cuenta eso, entonces realizamos de la siguiente manera. El voltaje en la bobina es igual a la bobina por la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo. Esto es igual a 2 por la derivada de la corriente en la bobina dividido entre la derivada del tiempo. La corriente en la resistencia R1 por R1 más el voltaje del capacitor 1 es igual a 2 por la derivada de la corriente de la bobina sobre la derivada del tiempo. Aquí tenemos. Entonces la representación. Aquí efectuamos los cálculos y llegamos a la segunda ecuación. Entonces, aquí hemos hallado el valor de la corriente en el capacitor. Aquí ya tenemos la otra ecuación. Esta es el valor de la corriente del capacitor y esta es la otra ecuación. Entonces, aquí vamos. Entonces ya tenemos el valor de la corriente en el capacitor. Recordemos que el valor de la corriente en el capacitor vendría a ser todo esto. Ahora reemplazamos esto en la ecuación 1. La ecuación 1 la he puesto de este color de esa manera que podamos ver claramente cómo reemplazamos aquí lo que corresponde al valor de la corriente en el capacitor. Ahora luego reemplazamos en esta ecuación la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo. Y recordemos que la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo equivale a esto que estamos viendo aquí. Por eso lo hemos puesto aquí donde se ubicaba esta. Continuando con esto, efectuamos las operaciones.
Y vamos a identificar ahora de estas ecuaciones de sistema, pues si son del sistema, si son lineales o no lineales. Entonces tenemos que esta no es lineal debido a la raíz y las otras dos sí. Ahora ese que no es lineal debemos convertirla a lineal. Aquí tenemos nuestra ecuación de salida, que es igual al voltaje en el inductor, y este es igual al inductor por la derivada de la corriente dividido entre la derivada del tiempo. Entonces las variables de estado del sistema no lineal se deben expresar en base a la fórmula del recuadro. Eso quiere decir de la siguiente manera. Entonces aquí fácil, nomás reemplazamos donde se encuentran, por ejemplo, S, vamos a reemplazar x1. En esta parte, pues aquí como está S, ponemos x1. Y así, S1 equivale a x2 y la corriente en el inductor equivale a x3. Recordemos que S1 es el voltaje en el capacitor 1 y S es el voltaje en el capacitor, en el otro capacitor. Entonces de esta manera tenemos aquí así, he dejado los colores para tener en cuenta y no perdernos. Y de aquí podemos ver fácilmente que donde iba S1 pusimos X2 porque es así lo que equivale. Ahora desarrollamos las matrices para poder esta es una ecuación de estado de sistema no lineal, ¿no? Aquí la identificamos, seguimos sabiendo por la raíz. Y igual, entonces como aquí al operar todo, entonces tenemos que convertir la primera no lineal para luego volverla a operar y que cambie este valor. De la siguiente manera, recordando que la derivada del voltaje del capacitor sobre la derivada del tiempo es igual a la derivada del capacitor 1 sobre la derivada del tiempo más la corriente del inductor sobre 2 menos 1 sobre 4 por la raíz del voltaje en el capacitor. Entonces toda esta ecuación no es lineal, ¿no? Por lo que vamos a proceder a cambiar, a derivar este valor de la siguiente manera, aplicando según las leyes matemáticas de las derivadas, se debe efectuar así. Y también lo evaluamos al valor 0. Se evalúa o sea, el voltaje del capacitor a 0, igual a 0. Aquí ya tenemos convertido la... Recordemos que aquí está el valor que permitía que esa ecuación no fuera lineal, pero como ya realizamos las respectivas operaciones, ahora ya es lineal, de manera que tenemos tres ecuaciones lineales. Y de nuevo volvemos a efectuar las operaciones. En este caso, aquí donde iba la raíz, cambiamos a 0 y aquí también. Ahora, para determinar la controlabilidad, tenemos que la matriz, o sea, esto, primero ponemos el vector b, o sea, s, y luego multiplicamos a por b, y esto nos da esos resultados. Entonces, de esa manera determinamos, o sea, si el rango es igual a las dimensiones de las matrices, es controlable. En este caso, sí es controlable. Listo, muchachos, ahora vamos a pasar a la parte de la simulación. Bueno, compañeros, continuando con la parte práctica, entonces nos piden utilizar MATLAB para simular el sistema seleccionado de manera lineal y grafique la salida del mismo cuando se aplica una entrada constante con un voltaje de tiempo de 2 voltios durante los primeros 2 segundos, y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más. Bueno, ahora pasamos a la parte práctica.
Bueno, compañeros, entonces aquí tenemos em, en ya aquí estamos en MATLAB. Tenemos pues aquí una constante de 2, que es lo que nos solicita en la guía. Y ahora toca inicialmente con un tiempo de 2 segundos y luego variarlo a 5. Entonces aquí tenemos. Y en esta parte tenemos la matriz de estado, en donde ingresamos los resultados que habíamos obtenido teóricamente de la matriz. Por último tenemos el osciloscopio. Bien, debido a que tocaba hacer un diagrama de bloques y se me complicó, entonces por eso puse en esta parte de, eh, pues en este bloque la matriz de estado. Y ahora vamos a simular, eh, bueno, antes de simular pasamos a ver los valores que teníamos previamente en el documento, que los pusimos según corresponda. Y ahora ya pasamos al proceso de visualizar la imagen. Entonces vamos a darle run para poder ver lo que sucede. Haciendo doble clic sobre el osciloscopio podemos visualizar. Aquí tenemos. Entonces aquí está. Vamos a acercar un poco para poder visualizar mejor. Y aquí podemos ver cómo a los 2 segundos, casi en los 2 segundos, se distorsiona o cambia. Recordemos que en total eran 7, entonces por eso es que aquí llega hasta 7. Y listo, eso es todo. Muchas gracias por su amable atención.